Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius en un nuevo test de autonomía. Aunque no lo puedan creer, tengo en mis manos, o más bien en mis pies, una Begode Hero High Torque de las primeras, de los primeros lotes, por decirlo de alguna forma, que salieron, y estoy yéndome camino a Pilar, provincia de Buenos Aires, más específicamente al Tortugas Open Mall. Dicho de otra forma, es una forma top de decir un shopping center en Pilar. Así que vamos a estar probando la bella Hero que está entre mis pies. Es más o menos un recorrido de unos 68-70 kilómetros ida y vuelta. Vamos a ver cómo andamos. La idea sería ir a un promedio de entre 30 y 35 kilómetros por hora. Vamos a ver cómo nos va con eso. Y cuando estemos un poquito más adelantados, vuelvo a ustedes y les comento cómo seguimos. Adiós. Y bien, queridos amigos y amigas, estamos ya pasando el Unicenter Shopping, así que vamos a ver cómo andamos. Estamos en un 95% de batería, 95, 96 más o menos. Piensen un poquito que obviamente estamos parados, así que va a reportar un poquitín más de voltaje y batería que si estuviésemos andando. Estamos en 97.6 volts y vamos recorridos unos 11.26 kilómetros, así que yo diría que estamos bien. Por las dudas me traje el cargador porque no conozco cuánto descarga esta rueda High Torque, pero yo creo que vamos a estar llegando bastante bien. No sé, la loca esta me está encendiendo las luces, vaya a ver por qué. Vamos a seguir un poquito más, vamos a seguir unos 10 kilómetros más y luego les comento cómo venimos. Y ya estamos seguramente pasando los 20 kilómetros, así que ahora me voy a fijar por dónde andamos para que ustedes se ubiquen. Ya estamos saliendo de Don Torcuato, así que voy a ir un poquito más despacio, que me voy a fijar en el celular. ¿Y en cuánto estamos? Muy bien, estamos andando en 85% de batería. Hemos hecho 24 kilómetros redondos. Estamos en 95.5 volts, pero muy bien. Y estamos promediando 32, 34 kilómetros por hora, nunca pasando más allá de los 36, 37. Así que a esta velocidad la Begode Hero está rindiendo pero muy bien. Lo que voy a hacer ahora es, voy a callarme un poco, no los voy a molestar más. Y cuando llegue directamente al shopping, les voy a contar cuánta batería me queda, cómo me fue y por qué no almorzar con ustedes. Nos vemos en un ratillo. Perfectillo. Aquí en la avenida Olivos, estamos entrando por el costadito, digamos, del shopping, del mall. Vamos a entrar, vamos a comer y les voy a contar en la puerta cómo andamos de batería. Muy bien, vamos a ver. Estamos en 76%, hemos recorrido 32.5 kilómetros, bastante redondito. Estamos al 94.2 de volts. La verdad que pero muy bien. Todavía nos queda mucha batería, así que no va a hacer falta cargar para la vuelta. Ahora los voy a invitar a pasear
un poquito adentro y les voy a comentar cómo está todo. Nos encontramos aquí prestos a comernos esta hamburguesota de mostaza. Voy a comer un poquito, voy a descansar y luego les cuente cuando ya esté más o menos a unos 10-12 kilómetros de encarada la vuelta. Buen provecho. Estamos volviendo por Colectora, esta vez con respecto a la primera vez que me hice este caminito. Ahora a la vuelta tomé un camino un poquito mejor. Así que vamos a ver cómo venimos, porque ya deben haber transcurrido bastante más que 10 kilómetros desde que comenzamos con la vuelta. Vamos unos 50 kilómetros en total, unos 18 kilómetros desde que comenzamos la vuelta y estamos en 59% de batería, 90.6 volts. Por suerte, tanto a la ida como ahora a la vuelta no me ha tocado mucho viento en contra, y más teniendo en cuenta que todo esto es una zona abierta, como pueden ver. Así que por lo general va a ser bastante intensa a nivel de viento. En este caso hemos sido muy afortunados, no lo fue. Así que la Begode Hero se está comportando de manera espectacular. Estamos en el tramo final, voy a desacelerar un poquito, voy a sacar el celular y vamos a ver rápidamente cómo andamos, cuánto avanzamos y cuánta batería nos queda. Hemos hecho 61 kilómetros hasta el momento, manteniendo 34-35 kilómetros por hora todo el tiempo. Hay un poquito más de viento en contra en este momento y la batería está al 47% con 88.7 volts. Así que muy buen rendimiento. Otra cosa que quería mencionarles es que esta hermosa Begode Hero High Torque ha sido cedida, ha sido prestada por la gente querida de Ecoalcina. No lo dije al principio, pero quería agradecerles nuevamente a Martín y a toda la gente querida de Ecoalcina por prestarme esta magnífica rueda para darme el gusto y hacer un buen test de autonomía y posterior review. Obviamente la voy a tener unos días, pero qué mejor que empezar con un buen test de autonomía para ver cómo nos rinde esta hermosa rueda. Y bien, queridos amigos, último tramo, la conclusión de este test de autonomía. Vamos a ver en cuánto quedamos. Hemos recorrido 65 kilómetros y monedas. Estamos al 45%, 88.2 volts. Y la verdad que la Hero se ha comportado de mil maravillas. Como pueden ver, es una rueda que, a pesar de su peso, unos 35 kilos, rinde bastante y me ha dado una autonomía muy similar a la RS19 High Speed, aún siendo esta Begode Hero una High Torque. Así que Begode realmente es un misterio cómo administra y maneja la autonomía, porque con la rueda High Torque normalmente termina dando un poco más de rendimiento que con una High Speed, una cosa de locos. Los dejo. Espero no haya sido muy largo este test de autonomía. Nos vemos en el próximo video.